en México vivimos un proceso educativo donde la realización del proyecto es principalmente la investigación educativa, la cual es necesario desglosar los recursos físicos, matemáticos, materiales y principalmente educativos para un buen término de estudio o proyecto. Por otro lado, el desarrollo de la investigación educativa es un proceso complejo en el cual se requiere una cuidadosa consideración de sus objetivos. Esto conlleva disponer de recursos para una adquisición de conocimiento con el fin de alcanzar a la capacidad del hombre, generando a personas capaces conscientes de su dignidad y de la sociedad. El desarrollo de la investigación educativa podemos llamarlas línea que propone generar análisis sobre las características y planteación y resultados instrumentados en los diferentes niveles de gobierno en relación con el desarrollo del sistema educativo, detectar oportunamente los problemas que deben ser investigados con mayor profundidad, apartándolos los elementos necesarios para asegurar la continua pertinencia de las prioridades de las investigaciones. En claro que países con niveles de desarrollo similares pueden tener sistemas de investigación muy distinta, dependiente de las pautas y estrategias más o menos adecuados que adopten en el campo científico y tecnológico. Refiriéndose a eso, la situación en la que nos encontramos, la educación es el resultado de un proceso histórico en el que actúan muchos elementos difíciles de precisar. Los problemas que se encuentran deben ser solucionados en un futuro deseable. El proceso educativo es una expresión helena que significa origen y desarrollo en la puesta en acción de lo teológico intencional al fin de alcanzarlo la capacidad del hombre. La Universidad Pedagógica Nacional, 1978. Financiamiento para la modernización de la educación superior, FOMES, Programas para la mejoría de la profesión del maestro, PROMEP, Programa integrado para la consolidación institucional. Estos son uno de los tipos de investigación que se han desarrollado en México. Y también una de las aportaciones del gobierno es la investigación educativa surge como la necesidad de dar una salida lógica y científica a las necesidades de una sociedad, de un gobierno, de un sistema educativo, estableciendo como necesidad fundamental la equidad y la falta de calidad en la educación, estableciendo que para llegar a una salida se debe conocer la entrada, es decir, que la investigación no puede ser presentada como el futuro educativo si no se conoce el pasado educativo de reformas, planes y sistemas educativos que hicieron al presente, y que para llegar a esa salida, sin duda alguna, se precisan reformas educativas, cambiar visiones de los actores educativos, impulsar el apoyo de la sociedad y de las organizaciones. Al día de hoy, es imperante la modernidad educativa, el uso de las tecnologías, entrar el cambio educativo transformando las antiguas y presentes formas de enseñanza, aprendizaje, para llegar a desarrollar las competencias educativas en los estudiantes mediante la profesionalización de los docentes, la innovación de docentes en su praxis, a la innovación de los directivos y la independencia educativa tomando como punto al estudiante y regresando al mismo estudiante. Se deben olvidar los paradigmas casi sagrados que han perdurado en los últimos años y establecer nuevos paradigmas fértiles que apoyen la innovación, pero sobre todo que sirvan como suelo fértil para el cambio educativo. Permutación que debe tener su propia identidad epistemológica, donde los docentes no sean meros reproductores o espejos reflectores de los planes y programas de estudios, sino partícipes activos de la conformación de currículum escolar. Sistema educativo y cambio educativo, de acuerdo a la actualidad, política social, cultural, entre otras más realidades del país, la educación requiere innovaciones integrales establecidos paulatinamente cambios de raíces en la forma de educar, estableciendo que el principal reto y desafío no es agregar para parchar los existentes y crear un pugna con las ideas y costumbres del modelo, sino establecer condiciones adecuadas para que se logre la armonía intersubjetivamente unificar el modelo educativo deseado. Instituciones que existen para desarrollar proyectos de la investigación educativa. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El CONACYT es un organismo público integrante del sector educativo con personalidad jurídica y patrimonio propio. También es responsable de elaborar las políticas de ciencia y tecnología en México.
Su misión consiste en impulsar y fortalecer el desarrollo científico y la modernización tecnológica de México, mediante la formación de recursos humanos de alto nivel, la promoción y el sostenimiento de proyectos específicos de investigación y la difusión de la información científica y tecnológica. Las líneas de acción del CONACYT son específicas y concretas. 1. Fomentar el desarrollo científico-tecnológico del país, apoyando la investigación científica de calidad. 2. Estimular la vinculación entre los procesos productivos y la academia. 3. Promover la innovación tecnológica en las empresas. 4. Impulsar la de recursos humanos de alto nivel. También existe otras instituciones como el Sistema Nacional de Investigadores, becas parciales y respaldos económicos, becas Funiver, becas Ford y Pronaves. Autores contemporáneos que han analizado la investigación educativa. Para Radovan Richter, la sociedad que se pretende es la sociedad socialista. Especifica que el objetivo de la educación es desarrollar las capacidades creadoras del hombre. El objetivo de la educación no es formar un cierto tipo de hombre, sino un hombre capaz de formarse, según tal o cual tipo, y además que puede cambiar de tipo. Hacer posible la revolución científico-técnica en este contexto, la enseñanza debería dar una amplia visión del mundo y de la creación del hombre. Por sí mismo, integrarse la relación actualmente del hombre con el mundo técnico debería permitir el acceso de profundidad, la dialéctica fundamental del hombre y de su obra en la civilización contemporánea. Para Bersinski, el objetivo de la educación es capacitar al individuo para aprovechar las opciones de la democracia y proporcionarle una conciencia planetaria, cambiar la mentalidad para cambiar la realidad material, dar elementos para un progreso social, definir las pautas estéticas y el contenido intelectual de la cultura. Daniel Local menciona que el objetivo de la educación en la RCT debe ser primero descubrir, segundo, sacar la luz y finalmente entrenar la capacidad del pensamiento creado. Richter especifica que el objetivo de la educación es desarrollar las capacidades creadoras del hombre. El objetivo de la educación no es formar un cierto tipo de hombre, sino un hombre capaz de formarse según tal o cual tipo, y que pueda cambiar de tipo, hacer posible la revolución científico y técnica. También Pablo Latapí propuso maestros que buscan comprender mejor el sentido de su profesión en el mundo cambiante de la escuela, estudiantes de programas universitarios o normalistas en el campo de la educación que pueden utilizar estos textos como apoyos didácticos. Recientemente Pablo Latapí fue designado investigador nacional emérito por el Sistema Nacional de Investigación, donde habló el sistema educativo mexicano y aseveró que a pesar de su modernización en los años 90, el sistema educativo aún tiene diferencia. Su verdadera modernización radica en enseñar a pensar. También señaló que modernizar la Secretaría de Educación Pública y las Secretarías de Educación de los estados no consiste en llenarlas de computadoras, en agilizar su operación con modelos de eficiencia y calidad y en romper el entramado de rutinas que se resisten a los cambios. Su modernización consiste en capacitarlas para pensar, pues son misterios del futuro cuya función fundamental es filosofar sobre el ser humano.